todos un saludo. Estamos nuevamente aquí para la catequesis, la cuarta, sobre el Espíritu Santo. Hoy, ustedes se dan cuenta, no me acompaña Juanca, porque como recordarán, ayer estaba triste, quería ver a su mamá. Entonces, en alguna forma me parece bien porque el tema que vamos a tratar hoy es un poco complicado. No se asusten, que vamos a tratar de hacerlo sencillo y es muy interesante. La tercera persona de la Santísima Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Cómo fue entendiendo la Iglesia eso? No fue desde el comienzo. Es más, tenemos que decir que lo seguimos entendiendo. Entonces el tema de hoy es ¿cómo fue entendiendo la Iglesia quién es el Espíritu Santo? Y vamos a tener tres partes. La primera, los primeros cristianos, los discípulos, no solo los apóstoles, sino los primeros cristianos. Las primeras comunidades, ¿cómo entendieron al Espíritu Santo? La segunda, ¿cómo lo entendieron en los primeros siglos de la Iglesia? Es lo que llamamos la tradición con mayúscula. Y tercero, las conclusiones, que tiene que ver cómo lo podemos entender y lo entendemos hoy nosotros. Bien, vamos para la primera parte. Los primeros cristianos pudieron ir entendiendo quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo gracias justamente a que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés. No solo dejaron de estar miedosos, asustados, porque pensaban que podrían correr la misma suerte que su maestro y morir en la cruz, sino que llenos del Espíritu Santo empezaron a comprender y a recordar lo que Jesús les había dicho. Ayer lo explicamos con Juan Camilo. Empezaron a darse cuenta que Jesús era lleno del Espíritu Santo y que lo que hacía era porque Dios estaba en él, el ungido, ¿se acuerdan? Comprendieron después también de la Virgen María, concibió por el Espíritu Santo, Juan el Bautista, y mirando más para atrás, el Antiguo Testamento, se dieron cuenta que Dios siempre se había manifestado como Dios Espíritu, y el poder de Dios, el Espíritu de Dios, actuaba en ellos como había actuado siempre en la historia y sobre todo como había actuado en Jesús. Fíjense que se acordaron de estas palabras que nos trae San Juan en el capítulo 16 de su Evangelio. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les dijo Jesús, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que está por venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica o nos ayuda a entender esto. La obra del Espíritu Santo con nosotros, igual que con los primeros cristianos, es recordarnos lo que Jesús nos dijo. Enseñarnos, porque lo vamos entendiendo de manera distinta en la medida en que ya ha pasado la pasión, la muerte y la resurrección. Por eso, conducirnos como iglesia hasta la verdad completa. Dará testimonio de Él en nosotros, para nosotros y a través de nosotros. Y glorificará a Jesús en nosotros, en la iglesia, porque esa es la misión del Espíritu Santo. Entonces, vamos comprendiendo con los primeros cristianos que el Espíritu Santo es la acción de Dios en nosotros que nos ha dejado a través de Jesús. San Pablo, en las cartas y en la predicación en las comunidades, irá entendiendo otras cosas en la medida en que va anunciando la palabra y va viendo la acción del Espíritu Santo en las comunidades, no solo venidas del judaísmo, sino comunidades de gentiles. Allí en San Pablo encontramos
los carismas del Espíritu Santo en la carta a los Corintios y cómo empiezan a funcionar esos carismas en las primeras comunidades fundadas por San Pablo. Cómo él habla de la vida en el Espíritu y el Espíritu en oposición a la carne, pero de eso vamos a hablar en el último día. En el último día, cuando hablemos del Espíritu Santo en nosotros. Pasaron los siglos. Todavía no se tenía todo tan claro. No lo tenemos todavía claro. Lo seguimos entendiendo. Pero vamos a ver cómo fuimos entendiendo un poco más en la segunda parte de esta catequesis, que es la tradición, con mayúscula. Se refiere a los primeros siglos de la Iglesia, a los padres de la Iglesia con mayúscula. Ustedes conocen a San Agustín, a Tertuliano, a otros muchos que fueron desarrollando y enseñándonos hasta llegar a lo que tenemos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bien, vamos entonces a la segunda parte. ¿Cómo entendió la tradición quién es el Espíritu Santo? Bien, no se asusten con este tema. Lo primero que tuvieron que entender es que Jesús, ¿quién era? El Hijo de Dios. Parecía que eso estaba claro. Sin embargo, eso fue la primera causa de problemas, de persecuciones de parte de los judíos. Que Dios tuviera un hijo para los judíos era inconcebible, porque entonces, ¿cómo así? Había dos dioses. Acuérdense que los judíos eran de los únicos que tenían un solo Dios, y para ellos en el Antiguo Testamento lo encontramos, eso era sagrado. Que les dijeran que Jesús, un hombre, era hijo de Dios, pues era imposible. Nosotros hoy decimos que todos somos hijos de Dios, pero los judíos decían, no, todos somos hijos de Dios, pero pues una manera de hablar, el pueblo entero somos hijos de Dios. Pero decir que Dios tiene un hijo y que ese hijo es un nazareno que caminaba y andaba con prostitutas, por eso lo crucificaron. Entonces los primeros cristianos decían, sí, Jesús es hijo de Dios. Y entonces preguntaban, pero entonces, ¿es Dios o es un hombre que es hijo de Dios? Primer problema. Entonces, de la misma naturaleza que el Padre, ¿se acuerdan que decimos en el credo? Eso no fue tan fácil. 300 años se demoraron en discusiones, en investigaciones, en investigaciones de la palabra de Dios, ¿no? En entender cómo, en la oración, lo que Jesús había dicho, en ir escribiendo los evangelios poquito a poco, en ir discerniendo con la fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo, hasta llegar a decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es verdaderamente hombre, no se encarnó así como de disfrazado, sino que realmente se encarnó, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Son dos naturalezas unidas en una sola. Bien, ¿y el Espíritu Santo entonces qué? El Espíritu Santo, eso se demoró más siglos, casi 5 o 6 siglos, en decir, el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo, Jesús lo prometió y dijo que lo enviaba desde el Padre Celestial, que lo enviaría con él, con el Padre. Entonces, eso es lo que llamamos las procesiones, pero no las procesiones de Semana Santa y las procesiones en las misas, no, sino que procede de el Hijo, procede del Padre, y el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Entonces, ¿son 3 dioses? No. Los 3 son un único Dios. Pero son 3 personas distintas. ¿Por qué? 3 personas distintas. Así, porque el único que es Padre es el Padre. El único que es Hijo es el Hijo.
y el único que es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ni el Padre es Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Hijo, ni es Padre. Son tres distintos, pero los tres son Dios. Un solo Dios. Un solo Dios. No que se manifiesta de tres maneras, que se muestra de tres formas, que vino en distintos momentos. No. Un Dios en tres personas distintas. Un solo Dios verdadero, de la misma naturaleza todos. Es hermoso. No lo acabamos de entender, pero no quiere decir que no podamos entenderlo. Al contrario, como le enseñé a Juan Camilo el otro día, la palabra misterio significa que lo vamos entendiendo, que es una puerta que se nos va abriendo. Y sale una luz tan maravillosa que no alcanzamos a entenderla, pero no se nos está cerrando, se nos está abriendo. Ese es el sentido de la palabra misterio. El Papa, la Iglesia, sigue entendiendo, nosotros seguimos entendiendo. En el catecismo, ahí está, para que lo vayamos entendiendo un poco más. El Papa Juan Pablo II nos explicó este texto de que nos irá enseñando y nos irá guiando en una encíclica que se llama Dominum et Vivificantem, que quiere decir Señor y Dador de vida. El Papa Francisco nos da una interpretación adicional, no cambia nada, no podemos cambiar nada, sino que nos ayuda a profundizar. Y el Papa Francisco nos dice que la santidad, que estamos invitados a la santidad y que la santidad no es obra nuestra, de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo o porque somos privilegiados y muy santos y muy buenos, sino porque el Espíritu Santo nos santifica. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Hacernos santos, darnos vida, hacer la acción de Dios, la obra de Jesús en nosotros. Vamos a la última parte, la tercera, la conclusión. Conclusión. Seguimos entendiendo quién es el Espíritu Santo porque, como lo dijimos en la segunda catequesis, Dios quiere que lo conozcamos. Y nos da las capacidades intelectuales y del corazón para entenderlo. Dios es un misterio que se nos va revelando, que se nos va manifestando. No acabamos de conocerlo ni de entenderlo, pero estamos llamados a hacerlo. Lo vamos entendiendo con la Iglesia, porque el Espíritu Santo ilumina y nos guía hacia la verdad completa. Es importante esto para comenzar por decir que no es el Espíritu Santo. Hoy que todo lo volvemos tan light, lo volvemos una energía y decimos no nos enredemos con esas cosas. Y nos perdemos un tesoro, una gran riqueza que tenemos por no usar la cabeza un poquito, por renunciar a pensar. No nos enredemos con eso, da lo mismo creer en cualquier Dios, con tal de que uno crea en Dios, se está perdiendo de algo maravilloso. Entonces, el Espíritu Santo no es una energía, no es algo esotérico, no es solamente para publicar en el periódico, gracias Espíritu Santo por los favores recibidos, como si fuera un santo más poderoso que los demás. No. Al contrario, si lo entendemos y lo conocemos más, nos damos cuenta que en vez de andar pidiendo, Señor, el Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo. Sí, claro que hay que pedirlo, pero hay que ser más conscientes de que está en nosotros, de que actúa en nosotros y dejarlo actuar en nuestra oración, en nuestra vida diaria, en nuestro testimonio. Pero de eso vamos a hablar el último día, el sábado, en nuestra vida diaria. Pero saber quién no es el Espíritu Santo ya es una cosa muy buena si empezamos a entender quién es realmente el Espíritu Santo. Y yo quisiera señalar dos cosas para terminar hoy. La primera, que el Espíritu Santo en nosotros, en esta cuarentena, nos una. El Espíritu Santo es vínculo de unidad. Es el que nos hace iglesia.
No te acostumbres a lo virtual, dar abrazos virtuales. No es lo mismo que darlos el contacto personal. Entonces, no perdamos el sentido de la comunidad. El Espíritu Santo es el vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo. Es el vínculo de unidad en nosotros. Nos une, nos unifica. También el Espíritu Santo forma en nosotros a Cristo, como hizo con María. Hace de nosotros cristianos, hace de nosotros testigos, hombres nuevos. El Espíritu Santo nos guía hacia la santidad, nos santifica, obra en nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo actúa? No tiene manos, es espíritu, pero es Dios. ¿Cómo actúa? Mañana lo vamos a ver, cómo actúa con nosotros. Y mañana ya estará Juan Camilo, no se lo pierdan. Los espero, pero no se olviden que el sábado tenemos a las 3:30 de la tarde una cita virtual para un momentico de oración y para un juego con su celular. Juegan mirando el computador, las preguntas, las cosas, y se sabe los participantes y quién va ganando, hay puntuación. Estén pendientes también de eso. Dios los bendiga. Que el Espíritu Santo forme en nosotros a Cristo.